¿Alguna vez has orado con todo tu corazón y lo único que recibiste fue silencio? ¿Alguna vez te arrodillaste esperando una respuesta, pero lo que llegó fue una noche aún más oscura? ¿Alguna vez levantaste los ojos al cielo, con lágrimas en los tuyos, preguntando, Señor, ¿dónde estás? Si estás en ese lugar ahora mismo, si tu alma está cansada de clamar y no oír nada, si tu corazón está quebrado por una ausencia divina que no comprendes, no estás solo. Y esto no es el final. El silencio de Dios no es indiferencia, no es abandono, y aunque no lo parezca ahora, no es castigo, es una prueba, una puerta, una oportunidad para conocer a Dios de una forma que solo el silencio permite. Pero para llegar allí, primero tenemos que hablar de lo que realmente se siente cuando Dios guarda silencio. Hay un dolor que no tiene forma, el de hablarle a Dios y no sentir que Él responde. No hay peor soledad que la de quien ama a Dios, cree en Él y aún así experimenta un vacío sagrado. Un silencio que grita más fuerte que cualquier tormenta. Hay oraciones que parecen irse al viento. Hay noches en que el alma no duerme. Hay momentos en los que todo lo que sabemos de fe parece no ser suficiente. Y es ahí, justo ahí, donde muchos empiezan a creer mentiras. Tal vez Dios ya no me ama. Tal vez estoy haciendo algo mal. Tal vez nunca fue real. Pero yo te invito hoy a detener ese tren de pensamientos. A respirar. A escucharme con calma. Porque lo que estás viviendo, ese silencio, puede ser uno de los momentos más sagrados y transformadores de tu vida. Si decides no huir de él. El silencio que sentimos también lo sintieron los grandes de la fe. Tú no eres el único. La historia de la fe está llena de gigantes que caminaron por largos valles de silencio divino. Moisés pasó 40 años en el desierto sin una sola palabra clara de Dios antes de escuchar la voz desde la zarza ardiente. David escribió en el Salmo 13, 1-2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? Y Jesús mismo, en la cruz, gritó con el alma desgarrada. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. ¿Te das cuenta? Incluso el Hijo de Dios experimentó el peso del silencio del Padre. Esto no es señal de debilidad, no es señal de abandono, es señal de que estás caminando una senda profunda, una que pocos se atreven a transitar. ¿Por qué nos cuesta tanto el silencio de Dios? Porque vivimos en una cultura de respuestas inmediatas, de oraciones que queremos ver contestadas a la velocidad de un clic, de emociones intensas que interpretamos como la presencia de Dios. Y cuando todo eso desaparece, cuando ya no sentimos, cuando no hay dirección, creemos que Dios también se fue. Pero Dios no es una emoción. Dios no es solo fuego, trueno o milagro visible. A veces, Dios es una suave brisa. A veces, es el silencio que purifica. Y otras veces, simplemente guarda silencio. Para que aprendas a conocer su corazón, no solo sus obras. En el silencio, Dios está formándote, no rechazándote. Mira lo que dice Isaías 45, 15. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres. Oh Dios de Israel, el Salvador. ¿Lo ves? La Biblia reconoce que hay momentos en que Dios se encubre. Pero eso no significa que no está obrando. Significa que está trabajando en lo invisible, en lo más profundo, en lo eterno. El silencio de Dios es como el silencio de un cirujano durante una operación delicada. No habla porque está concentrado en salvarte. ¿Te animas a confiar, aunque no entiendas? El silencio de Dios te prueba, no para destruirte, sino para revelarte, para que veas si tu fe depende de emociones o de convicciones. ¿Crees en Él solo cuando sientes fuego? ¿O puedes seguir creyendo, aún en el valle de sombra, sin señal ni voz? Job, el hombre que perdió todo, dijo: He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Job 13, 15. Ese es el tipo de fe que el silencio produce. Una fe que no necesita explicación. Solo necesita presencia, aunque sea invisible. Una pregunta para ti. Hoy quiero que te hagas esta pregunta con honestidad. ¿Qué está revelando el silencio de Dios sobre tu fe? ¿Te ha empujado a rendirte o a buscarle más? ¿Te ha llevado a la desesperación o a la profundidad? ¿Has corrido de Él o hacia Él? Este silencio no es el final. Es una invitación, una preparación, un terreno donde las raíces crecen más que las ramas. Una verdad final para esta sección: Dios te escucha, aunque no lo sientas, aunque no te responda aún. Salmo 34, 17 dice: Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias.
no estás solo, no estás olvidado, y no estás sin propósito. Este silencio te está formando. Este silencio está cavando profundo para plantar algo eterno. Permanece, resiste, sigue creyendo, porque al otro lado del silencio hay una voz que no solo responde, sino que transforma. Hay un tipo de sufrimiento que no se nota a simple vista. Nadie lo ve, nadie lo entiende, porque no hay heridas visibles, no hay diagnósticos médicos, pero es real. Duele más que muchas enfermedades físicas. Es el dolor de no sentir a Dios. No hay fiebre, no hay sangre, pero hay un alma que se parte lentamente, en silencio. Tal vez tú lo estás viviendo ahora. Abres tu Biblia y las palabras suenan secas. Cierras los ojos para orar y tu mente se llena de distracciones. Vas a la iglesia y sientes que todos reciben algo, menos tú. Hay un vacío que no sabes cómo llenar. Hay una sed que ninguna canción, ningún mensaje, ningún consejo logra saciar. Es como caminar en un desierto sin fin. Como buscar agua, con las manos vacías. Como extender el alma, y no encontrar brazos que te sostengan. Y entonces te preguntas, ¿qué me está pasando? ¿Por qué no siento nada? ¿Estoy perdiendo mi fe? No es debilidad, es un examen. Lo que estás viviendo no significa que tu fe se ha ido. Significa que está siendo examinada, que está madurando. Dios a veces esconde su rostro, para que descubras el tuyo. Cuando ya no lo sientes, te obliga a preguntarte, ¿creo en Él por lo que siento? ¿O creo en Él por lo que sé? 2 Corintios 5, 7 dice, porque por fe andamos, no por vista, no por sensaciones, no por emociones, sino por convicción. El silencio de Dios expone nuestra fragilidad. Cuando no sentimos a Dios, afloran cosas que estaban escondidas. Inseguridades, temores, expectativas rotas, ideas equivocadas sobre cómo debería actuar Dios. Muchos piensan, si no lo siento, ya no me ama. Si no me habla, es porque estoy en pecado. Si me dejó de usar, es porque me desechó. Pero nada de eso es verdad. Dios no te mide por lo que sientes. Dios no te ama menos porque estás seco. Y Dios no te abandona cuando estás confundido. En esos momentos, Él te ama más cerca de lo que imaginas. Solo que está en silencio, no para alejarse, sino para profundizarte. ¿Y si este desierto fuera parte del plan? Recuerda al pueblo de Israel. Dios los sacó de Egipto, pero los llevó al desierto antes de llevarlos a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque el desierto era necesario. Ahí se revela lo que hay en el corazón. Ahí aprendemos a depender del maná diario, no de nuestra fuerza. Deuteronomio 8, 2 lo explica así. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Este desierto tuyo no es castigo. Es una prueba invisible, un espacio sagrado, una pausa divina. ¿Qué debes hacer en este silencio? No huyas, no te desesperes, no tomes decisiones eternas por emociones pasajeras. A veces, lo único que Dios espera de ti es que permanezcas, que no te muevas, que sigas buscando, que sigas amando, aunque no sientas calor. Salmo 46, 10 dice, estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Eso es fe. No hacer nada, excepto confiar. No tener señales, pero seguir caminando. No tener respuestas, pero seguir adorando. Una verdad para tu alma. Dios no está tan lejos como tú crees. Tu dolor, aunque no lo creas, es parte de tu adoración. Tu perseverancia en medio del vacío es una ofrenda preciosa. Y aunque no lo sientas ahora, Dios está escribiendo algo en ti. No es el fin, es un proceso. Y no estás caminando solo. Ahora que has reconocido tu dolor, ahora que sabes que no estás solo en este silencio, ahora viene la parte más importante. Tú estás siendo preparado para algo. Tú no estás siendo castigado, estás siendo procesado. Este camino que parece seco, es el comienzo de una nueva vida espiritual. Dios te está llevando a otro nivel, pero no se llega allí con emociones. Se llega con profundidad. Y eso es lo que vas a descubrir hoy. El silencio como portal de revelación. Escúchame con el corazón. Hay cosas de Dios que solo se revelan en el silencio. Hay sabiduría que no llega en la multitud. Hay verdades que no se entienden en el ruido. Un Reyes 19, 11-12 nos cuenta que Elías esperaba a Dios en el viento, el fuego y el terremoto. Pero Dios no estaba ahí, dice la Escritura. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y ahí estaba Dios. ¿Lo ves?
Dios no siempre entra gritando. Dios no siempre responde con rayos ni milagros visibles. Dios se esconde para que tu oído se agudice. Lo que este camino te va a enseñar. Este proceso va a romperte, sí, pero también va a reconstruirte. Te va a quitar lo superficial para dejarlo eterno. Te va a vaciar para poder llenarte de él. Te va a enseñar a amar sin recompensa, a creer sin ver, a orar sin recibir. Y cuando salgas, ya no serás el mismo. 3 cosas que Dios quiere revelarte en este camino. 1. Tu verdadera identidad. Cuando el ruido se va, empiezas a escuchar quién eres realmente. No el tú que espera aprobación, no el tú que busca milagros, sino el tomado por Dios, incluso sin hacer nada. Antes que te formase en el vientre te conocí. Jeremías 1, 5. 2. La profundidad de tu fe. Dios está cavando, no para destruirte, sino para plantar algo más firme. El justo por la fe vivirá. Habacuc 2, 4. Este camino te enseñará a vivir sin depender de lo visible. 3. Su voz en lo simple. Aprenderás a encontrar a Dios en cosas que antes ignorabas. El silencio de la mañana, el canto de un ave, el susurro en tu conciencia. Porque cuando todo lo demás se apaga, Él sigue ahí, y habla, y guía. Una decisión que debes tomar hoy. Este camino va a cambiarte, pero necesitas una decisión firme. ¿Vas a seguir quejándote del silencio? ¿O vas a rendirte al proceso? ¿Vas a usar este desierto para dudar? ¿O para cavar profundo? Hoy, ahora, te invito a decirle a Dios esto. Señor, no entiendo este silencio, pero no voy a correr, no voy a rendirme, voy a quedarme hasta que me hables, hasta que me formes, hasta que me transformes. Lo que viene después, lo que viene no será fácil, pero será glorioso. En las siguientes secciones te voy a mostrar por qué Dios permite temporadas de sequía, cómo usar este tiempo para fortalecer tu alma, qué herramientas prácticas te van a ayudar a perseverar, y cómo esta temporada puede ser la semilla de tu nuevo propósito, porque este camino, aunque duele, te va a cambiar para siempre, y al final, vas a entender por qué Dios se quedó en silencio. ¿Qué haces cuando oras y no pasa nada? Cuando clamas y el cielo no responde. Cuando esperas y lo único que escuchas es silencio. Hay momentos en los que el alma se sienta en una habitación vacía, mirando al techo, esperando algo. Un suspiro, una señal, una palabra, algo que le diga, Dios sigue aquí. Pero a veces, no hay nada. Y ese nada pesa como una piedra en el pecho. El peso del cielo callado. No hay dolor más difícil de explicar que el de no sentir a Dios. Es una soledad que no se remedia con compañía. Una inquietud que no se calma con palabras humanas. Una herida que no sangra, pero que sangra por dentro. Quizá tú estás ahí ahora mismo, esperando una respuesta que no llega, esperando una voz que no habla, esperando una presencia que no se manifiesta. Y entonces preguntas, ¿será que Dios ya no me oye? ¿Será que lo decepcioné? ¿Será que me dejó? Cuando el silencio te hace dudar. Es en el silencio cuando el enemigo comienza a hablar, no cuando Dios habla, sino cuando parece que no lo hace. Y esas voces susurran mentiras. Dios está cansado de ti. Ya no hay propósito para tu vida. Perdiste tu conexión con Él. Pero esas voces no son la verdad. Son la prueba. La ausencia de respuesta no es ausencia de presencia. Dios guarda silencio cuando está haciendo algo en ti. Hay silencios que son operaciones celestiales. Momentos donde Dios está obrando en lo invisible. Pulso a pulso. Capa por capa. Parte por parte. ¿Sabías que una semilla muere bajo la tierra en silencio? No se oyen explosiones. No hay fuegos artificiales. Pero en la oscuridad están haciendo algo nuevo. Así también el alma. Hay procesos donde Dios guarda silencio, porque está formando algo más profundo que una emoción. ¿Qué haces entonces? ¿Abandonas la fe? ¿Te enfrías? ¿Te alejas? No. Te quedas. Te quedas en la presencia, aunque no la sientas. Te quedas en la palabra, aunque parezca no hablar. Te quedas adorando, aunque no tengas ganas. Porque ese silencio está pesando tu fe. Y lo que permanece bajo prueba es lo que crece fuerte. Una historia, Jesús y la mujer sirofenicia. En Mateo 15, 21-28, una mujer extranjera se acercó a Jesús clamando por su hija enferma. Le rogó, le suplicó, y el texto dice. Pero Jesús no le respondió palabra. Silencio. Ella insistió. Los discípulos la querían despedir, pero ella no se rindió. Finalmente, Jesús respondió y alabó su fe, diciendo, «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres».
¿Ves lo que pasó? El silencio no fue rechazo, fue prueba. Fue una oportunidad para demostrar fe firme, aun cuando no había respuesta inmediata. Una pregunta para ti. ¿Qué haces cuando el cielo parece callar? ¿Insistes como la mujer sirofenicia? ¿Te postras como David en el Salmo 13? ¿O te alejas lentamente, creyendo que el silencio significa desamor? Verdad para recordar. Dios no está sordo. Dios no está lejos. Dios no se ha olvidado. El cielo puede parecer cerrado, pero el corazón de Dios sigue abierto. Y si te mantienes firme en el silencio, cuando llegue la voz, será más dulce que nunca. Hay momentos en la vida en que el alma entra en una cueva. No es una cueva física. Es una oscuridad interna. Una temporada donde todo parece nublado. Donde el miedo se levanta. La duda ataca. Y la soledad grita. Es lo que muchos llaman la noche oscura del alma. Y sí, puede comenzar por el silencio de Dios. Pero se profundiza cuando no sabemos qué hacer con ese silencio. La ansiedad que provoca la ausencia de señales. Cuando no hay señales, nuestra mente se acelera. ¿Y si Dios no está conmigo? ¿Y si ya no tengo propósito? ¿Y si me equivoqué de camino? ¿Y si este dolor nunca termina? La ansiedad nace cuando tratamos de controlar un futuro incierto. Y el silencio de Dios es, precisamente, eso. Una invitación a dejar de controlar. Filipenses 4, 6, 7 dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No dice que Dios siempre responderá de inmediato. Dice que guardará tu mente. Eso es lo que necesitas ahora. La duda que nace en la espera. Cuando Dios calla, empiezas a cuestionarte todo. ¿Y si todo esto no es real? ¿Y si solo me lo imaginé? ¿Y si mi fe es solo una ilusión? No te castigues por dudar. La duda es parte del camino. Incluso los grandes héroes de la fe dudaron. Juan el Bautista, después de haber bautizado a Jesús, estando en prisión, mandó preguntar: ¿Eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Mateo 11, 3. Él lo había visto. Y aún así, dudó. Jesús no lo reprendió. Solo respondió con evidencias del reino. La duda no es el final de la fe. Es el lugar donde puede fortalecerse. La soledad que te acerca a ti mismo. Y a Dios. En el silencio, muchas personas se sienten abandonadas. Incluso por quienes las rodean. La gente no siempre entiende tu proceso. Algunos te juzgan. Otros se alejan. Y tú sientes que caminas solo. Pero escucha esto. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Salmo 27, 10. Dios no te ha dejado. Y esta soledad tiene un propósito: llevarte a encontrar en Él lo que nadie más puede darte. Una metáfora: el carbono y el diamante. ¿Sabías que los diamantes se forman bajo presión y oscuridad? Un simple trozo de carbono, aplastado por años bajo tierra, sin luz, sin aire, sin sonido, se convierte en una de las gemas más preciosas del mundo. Así también tú. Dios está permitiendo esta presión y esta oscuridad, no para destruirte, sino para revelarte como un diamante espiritual. ¿Cómo sobrevivir esta noche? No te aísles espiritualmente. Aunque sientas que Dios está lejos, háblale igual. Aunque no sientas nada, busca igual. No te creas todo lo que piensas. Tus pensamientos en medio del dolor no siempre dicen la verdad. Recuerda lo que sabes, no lo que sientes. El corazón es engañoso. La palabra es estable. Permanece en comunidad. No necesitas a muchas personas. Solo a una que te escuche con fe. Una esperanza en medio de la oscuridad. La noche pasará. La oscuridad no es eterna. Y aunque ahora tu alma esté envuelta en niebla, el sol va a salir otra vez. Salmo 30, 5 lo dice claro. Por la noche durará el lloro. Y a la mañana vendrá la alegría. Dios no ha terminado contigo. Esta ansiedad, esta duda, esta soledad, son parte de la historia que Él está escribiendo. Y cuando todo esto pase, vas a mirar atrás y decir: Dios me estaba formando cuando yo pensaba que me estaba dejando. A veces, creemos que tener fe significa tener todas las respuestas. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera fe también tiembla? Que incluso los más fieles, los más cercanos a Dios, han tenido momentos en los que cayeron de rodillas y preguntaron por qué. El susurro de una pregunta silenciada. Tal vez no lo digas en voz alta, pero lo piensas. ¿Por qué Dios guarda silencio cuando más lo necesito? ¿Por qué no me responde si le estoy rogando desde lo más profundo de mi alma? Querido hermano, querida hermana, no estás solo. Esa pregunta, ¿por qué, Señor?
Ha sido el clamor de muchos corazones rotos a lo largo de la historia. Porque esa pregunta también es oración. Jesús también preguntó por qué. Cuando Jesús estaba en la cruz, en el momento más doloroso de su vida terrenal, gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. Detente un momento y deja que eso penetre en tu corazón. El Hijo de Dios también sintió el peso del silencio. También clamó en la oscuridad. También preguntó por qué. Entonces, ¿cómo podría estar mal que tú también lo hagas? La fe auténtica no niega el dolor. A veces pensamos que la fe es una armadura que nunca se resquebraja. Pero eso no es fe, eso es orgullo disfrazado. La fe verdadera reconoce el dolor, admite el desconcierto, pero decide seguir confiando. Aunque me matare, en él esperaré. Job 13, 15. Job, un hombre justo, perdió todo: familia, salud, bienes, amigos. Y aún así, con lágrimas en los ojos y ceniza en la cabeza, dijo: aunque me mates, seguiré esperando en ti. No porque entendía, sino porque conocía a su Dios. Preguntar por qué no destruye tu fe, la profundiza. ¿Sabías que muchos salmos están llenos de preguntas? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? Salmo 13, 1. ¿Por qué estás tan lejos, Señor? ¿Por qué te escondes en tiempos difíciles? Salmo 10, 1. David, el hombre conforme al corazón de Dios, preguntó muchas veces. Y Dios no lo rechazó. Al contrario, lo abrazó en su humanidad. Preguntar no es dudar. Preguntar es acercarte. Es confiar que Dios es lo suficientemente grande como para recibir tu quebranto. ¿Estás dejando que tu fe respire, o la estás sofocando con miedo? Muchos cristianos se sienten culpables por sentir confusión. Se imponen silencio, creyendo que tener preguntas es señal de debilidad. Pero ¿y si ese temblor en tu fe no es una señal de derrota, sino de crecimiento? Como una semilla que rompe la tierra para salir a la luz. Como un bebé que rompe el vientre para nacer. Tu fe, aunque tiembla, está viva. Reflexiona. ¿Has estado ocultando tus preguntas por miedo a que Dios te juzgue? ¿Estás dispuesto a acercarte a Él con tus lágrimas y no solo con tus respuestas? Dios no necesita que tengas todo claro. Solo quiere tu corazón, incluso si está hecho pedazos. Y esos pedazos, Él los entiende. Él los recoge. Él los redime. El silencio no es un castigo. A veces, es un espacio sagrado donde Dios está esperando que seas real. El silencio de Dios puede ser un espacio de revelación profunda, o una trampa para el alma, si no se comprende correctamente. Depende de cómo lo interpretes. Porque si no entiendes el propósito del silencio, corres el riesgo de creer una mentira sobre Dios y sobre ti mismo. Cuando el silencio no se interpreta, el enemigo susurra mentiras. La ausencia de ruido no es ausencia de Dios. Pero cuando no lo escuchamos, el enemigo comienza a llenar ese vacío con su propia voz. Dios no te ama. Estás solo porque lo mereces. Tu fe no es suficiente. Y sin darnos cuenta, comenzamos a creer esas mentiras. Porque el alma vacía busca respuestas, y si no vienen de Dios, vendrán del dolor. Ejemplo bíblico: el pueblo de Israel en el desierto. Dios había sacado al pueblo de la esclavitud de Egipto. Les prometió tierra, libertad, bendición. Pero cuando llegaron al desierto, se encontraron con el silencio. Y empezaron a dudar, a quejarse, a murmurar. ¿Nos sacó Dios de Egipto solo para morir aquí? Éxodo 16, 3. El silencio mal interpretado los hizo olvidar quién era Dios. ¿Te das cuenta? Podían ver la nube de día y el fuego de noche. Tenían maná del cielo. Pero como no entendían el silencio, pensaron que habían sido abandonados. ¿Qué produce un silencio mal comprendido? Ansiedad espiritual. Empiezas a correr de un lado a otro buscando una señal. Te sientes inquieto, perdido, sin dirección. Pierdes paz. Ruptura emocional con Dios. Si crees que Él ya no te escucha, puedes dejar de orar. Dejas de confiar. El vínculo se debilita. Autoacusación. Te convences de que el silencio es culpa tuya. Seguramente estoy haciendo algo mal. Pero eso no siempre es verdad. Frialdad espiritual. Te acostumbras al silencio y te vuelves indiferente. Ya no buscas. Ya no lloras. Ya no esperas. Pero, ¿y si el silencio tiene propósito? ¿Y si el silencio es una prueba, no una condena? Santiago 1, 12. El silencio puede ser un proceso divino para hacerte más fuerte. Como cuando un maestro guarda silencio durante un examen. No porque no esté presente, sino porque ya te ha enseñado. Y ahora, es tu momento de demostrar lo aprendido. El peligro de moverse sin dirección.
En medio del silencio, muchos toman decisiones precipitadas. Saltan a relaciones tóxicas, dejan ministerios, abandonan la fe. Porque el dolor grita más fuerte que la verdad. Pero Dios te dice, estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Salmo 46, 10. Cuando no escuchas, no corras. No huyas. Quédate. Espera. Escucha con el alma. Reflexiona. ¿Qué conclusiones estás sacando del silencio de Dios? ¿Estás interpretando su silencio a través del dolor o a través de su carácter? El silencio de Dios nunca es vacío. Está lleno de intención, de formación, de propósito. Cuando no entiendas, recuerda lo que ya sabes. Él es fiel. Él está contigo. Aunque no lo escuches. Él nunca te ha dejado. A veces, lo que más nos duele no es lo que estamos viviendo, sino lo que esperábamos que Dios hiciera y no hizo. ¿Te ha pasado? ¿Que oraste con todo tu corazón? ¿Que esperaste con fe? ¿Que diste por hecho que el milagro llegaría, pero solo llegó el silencio? Y ahí, en ese espacio entre lo que pedimos y lo que no ocurrió, nace la impaciencia. Una impaciencia que no solo es humana, es espiritual. La fe rápida versus el Dios que toma su tiempo. Vivimos en un mundo que premia lo inmediato. Clics, respuestas rápidas, soluciones al instante. Y sin darnos cuenta, traemos esa mentalidad a nuestra relación con Dios. Le pedimos respuestas como si fuera un servicio a domicilio. Le exigimos señales como si Él trabajara bajo nuestra agenda. Pero Dios no se rige por relojes humanos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Isaías 55, 8. A veces, el milagro tarda. No porque Dios no te ama, sino porque Él está preparando tu alma para sostener lo que viene. Cuando no entendemos el proceso, nos enseñaron a esperar milagros, pero pocos nos enseñaron a amar el proceso. Nos hablaron de sanidades, provisiones, restauraciones. Pero no de los valles, los silencios, los días donde parece que todo se cae a pedazos. Y entonces, cuando llega el proceso, el verdadero, el que incomoda, el que no avisa, sentimos que algo está mal. Pero escúchame con el corazón. Dios no siempre te da el milagro de inmediato, porque primero quiere darte madurez. Sabed que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1, 3. El proceso no es un castigo. Es una formación. Es el horno donde el oro es purificado. Es el terreno donde tu fe echa raíces profundas. ¿Puedes aceptar que Dios no tiene prisa? Reflexiona un momento. ¿Puedes aceptar que el silencio no es ausencia? ¿Que Él todavía no de Dios es, en realidad, una protección? ¿Que tu vida está siendo escrita por un autor que ve más allá de esta página? Porque si lo aceptas, te liberarás del afán, de la ansiedad. Y empezarás a caminar con paz incluso sin respuestas. Una historia que nos enseña. Hay una historia en Juan 11. Lázaro, el amigo de Jesús, estaba enfermo. Sus hermanas enviaron un mensaje urgente: Señor, el que amas está enfermo. Jesús lo recibió. Y se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. No corrió. No respondió con rapidez. ¿Por qué? Porque Jesús no iba a hacer solo una sanidad. Iba a hacer una resurrección. Pero para eso, tenía que permitir que algo muriera primero. ¿Y si eso que tú sientes que se está muriendo, es solo el escenario para un milagro más grande? Preguntas para el corazón. ¿Estás más enfocado en lo que esperabas que en lo que Dios está formando? ¿Puedes rendir tus expectativas a los pies del proceso divino? ¿Estás dispuesto a seguir confiando incluso cuando no ves resultados inmediatos? No es que Dios se haya olvidado. Es que Él no trabaja bajo la presión de tu calendario, sino bajo el poder eterno de su sabiduría perfecta. Confía en el proceso. Porque, aunque parezca lento, nunca es en vano. A veces el problema no es que Dios no hable, sino que no podemos oírlo por el ruido de nuestras heridas no sanadas. El dolor que afecta la fe. Hay heridas que se esconden tan profundo, que ni siquiera sabemos que están interfiriendo con nuestra relación con Dios. Traiciones, abandonos, abusos, rechazos. Palabras que nos marcaron. Personas que nos fallaron cuando más necesitábamos amor. Y sin darnos cuenta, comenzamos a proyectar esos dolores sobre Dios. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Salmos 27, 10. Cuando no confiamos en Dios porque no sanamos el pasado. Imagina esto. Un niño que fue abandonado por su padre. Crece con miedo a confiar. Cada promesa le suena a mentira. Cada ausencia le recuerda ese abandono. Y luego, ese niño crece y conoce a Dios. Pero cada vez que Dios guarda silencio, su corazón reacciona como aquel niño herido. Así también pasa con nosotros.
Nuestro pasado no sanado distorsiona la voz del Padre Celestial. Dios no es igual que los que te dañaron. Aquí hay una verdad que necesitas escuchar con el alma abierta. Dios no es como ellos. Dios no te manipula, no te abandona, no te ama a medias. Tu corazón puede haber sido roto por otros, pero Dios vino a restaurarlo, no a repetir la herida. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 147, 3. Testimonio, la herida que callaba a Dios. Una mujer me contó una vez. Por años sentí que Dios no me hablaba. Oraba y solo encontraba silencio, hasta que en una oración, por fin lloré por mi padre. Lloré lo que nunca lloré de niña. Y esa noche, sentí a Dios abrazarme por primera vez. A veces, lo que calla la voz de Dios no es el cielo, es nuestro dolor sin procesar. Preguntas para el alma. ¿Hay heridas que no has traído a la luz de Dios? ¿Has confundido el silencio de Dios con la herida de alguien más? ¿Podrías permitirte llorar lo que nunca lloraste para poder escuchar lo que nunca escuchaste? Dios quiere hablarte. Pero primero, quiere sanarte. Dios no es una idea. Es un Padre. Desde niños, nuestra percepción de Dios se forma por lo que vemos, sentimos, vivimos. Si nuestros padres eran ausentes, pensamos que Dios también lo es. Si el amor era condicional, creemos que Dios solo nos ama si nos portamos bien. Si vivimos en juicio constante, creemos que Dios nos observa solo para corregirnos. Pero el problema no es Dios. El problema es que nos enseñaron a temerle, antes de enseñarnos a conocerlo. El miedo que nos aleja de Dios. Muchos oran con culpa. Van a la iglesia sintiendo que no son dignos. Creen que Dios está molesto, que no los escucha, que deben hacer más, sacrificarse más, sufrir más, para ser aceptados. Y esa forma de vivir la fe no es libertad. Es esclavitud emocional. El perfecto amor echa fuera el temor. 1 Juan 4, 18. Ese versículo no es poesía bonita. Es verdad. Porque cuando conoces al verdadero Dios, el miedo desaparece. El Padre que Jesús reveló. Jesús vino a mostrarnos cómo es el Padre. No como un juez distante, sino como un papá que corre al hijo pródigo. Como un pastor que deja las 99 para buscar una. Como un amigo que llora por Lázaro. Dios no es un sistema. No es una amenaza. Es amor que busca. Es ternura que sana. Es gracia que restaura. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, 9. ¿Cómo se daña nuestra imagen de Dios? Por enseñanzas religiosas sin gracia. Por familias rotas que proyectan abandono. Por líderes espirituales que ejercen control y no compasión. Por momentos de dolor en los que sentimos que Dios no estuvo. Pero aquí está la verdad más hermosa que puedes abrazar hoy. Dios no es el reflejo de tu Padre humano. Dios es el Padre perfecto que tu alma siempre ha necesitado. ¿Cómo empezar a ver a Dios correctamente? Confronta las mentiras. Escribe lo que crees de Dios y examínalo a la luz del Evangelio. Pasa tiempo en su palabra, no solo en rituales. Porque no se trata de religión, sino de relación. Ora como un hijo, no como un empleado. No estás intentando ganarte su amor. Ya es tuyo. Un ejemplo de sanación espiritual. Un joven creció con un padre autoritario. Le tenía miedo. Nunca sentía que era suficiente. Cuando conoció a Dios, le costaba orar. Porque cada vez que cerraba los ojos, sentía que lo regañaban. Un día, en oración, simplemente dijo: no te conozco como padre. Enséñame cómo eres. Esa oración fue el principio de su libertad. Preguntas para reflexionar. ¿A qué imagen de Dios te estás aferrando que no viene de Él? ¿Crees que Dios está decepcionado de ti o que te ama como hijo? ¿Estás dispuesto a dejar que Dios te muestre quién es, sin filtros humanos? Dios no necesita que seas perfecto para amarte. Solo necesita que estés dispuesto a soltar la imagen falsa y abrazar al Padre que siempre ha estado ahí. Muchos creyentes se frustran con una sola frase: Dios no me habla. Pero ¿y si el problema no fuera el silencio, sino lo que tú piensas que significa ese silencio? El silencio de Dios no es rechazo. Silencio no siempre es indiferencia. A veces es descanso. A veces es estrategia. Otras veces es crecimiento. Pero nosotros, humanos emocionales, interpretamos el silencio como abandono. Como si Dios hubiera cerrado la puerta y se olvidara de nuestro nombre. Dios está en el cielo, pero no me escucha. Quizá hice algo mal. Tal vez no soy tan espiritual como los demás. Mentiras. Puras mentiras que el enemigo susurra en medio del silencio. Para que te rindas antes del milagro. Aprendiendo a oír a Dios en lo que no dice. Dios no siempre grita. De hecho, muchas veces habla bajito.
A través de una persona que te abraza sin explicaciones. A través de una canción que escuchas por casualidad. A través de un amanecer que te recuerda que todavía hay esperanza. Pero si esperas que Dios siempre te hable con rayos y truenos, te perderás su voz en el susurro. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Un Reyes 19:12. El ruido de nuestra interpretación. El problema no es que Dios esté en silencio. Es que tú estás gritando dentro de ti. Gritas con expectativas. Gritas con comparaciones. Gritas con ansiedad. Y en ese ruido, no hay espacio para escuchar la paz de Dios. ¿Qué hacer cuando no lo sientes? Recuerda lo que ya sabes. Dios es fiel, aunque no lo sientas. Confía en lo que Él dijo antes. Su promesa no cambia porque tú estés confundido hoy. Adora en el silencio. Porque la adoración no es solo respuesta, es entrega. Jesús también experimentó silencio. En la cruz, Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él también sintió que el cielo estaba callado. Pero en ese mismo silencio, se estaba cumpliendo el plan más glorioso de la historia. ¿Y si el silencio actual en tu vida también es parte de un plan mayor? Reflexión profunda. ¿Estás escuchando con el corazón o con tus emociones? ¿Estás interpretando el silencio como juicio o como dirección? ¿Estás dispuesto a confiar, incluso cuando no hay respuesta clara? Dios no ha dejado de hablar, pero quiere que aprendas a confiar, no solo a entender. Porque en el silencio es donde tu fe madura, donde tu carácter se forja, y donde tu relación con Dios deja de depender del sonido, y empieza a enraizarse en su presencia. ¿Y si te dijera que el silencio de Dios no es ausencia, sino un lenguaje? Hay momentos donde oramos, y nada. Leemos, y nada. Lloramos, y parece que nadie escucha. Pero en ese aparente vacío, Dios sigue hablando. No como esperabas. No con respuestas audibles. Sino con una voz más profunda que el ruido, la voz del silencio sagrado. El silencio de Dios no es castigo. Muchos piensan, si Dios no responde, es porque está molesto conmigo. Pero, ¿es eso lo que dice la Escritura? Salmo 28:1. A ti clamaré, oh Jehová. Roca mía, no te desatiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Isaías 30:15. En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Dios no se esconde para castigarte. A veces, se esconde para enseñarte a buscar con mayor profundidad. Dios no se calla para herirte. A veces, guarda silencio para formar algo más fuerte en ti. El silencio no es rechazo, es formación. Las etapas silenciosas de Jesús. ¿Recuerdas los primeros 30 años de la vida de Jesús? 30 años, en silencio. Solo un momento en el templo a los 12, y luego, nada. Silencio total hasta su ministerio público. ¿Acaso Dios lo había abandonado? No. Estaba preparándolo en lo secreto. El silencio de Dios no es un muro. Es un taller invisible donde se forjan corazones. Cuando Dios guarda silencio, el alma aprende a escuchar diferente. Dios puede hablar por medio de el desierto, como a Moisés. El viento suave, como a Elías. El sueño, como a José. El dolor, como a Job. El silencio, como a ti, ahora mismo. El silencio de Dios no siempre tiene explicación humana, pero nunca carece de intención divina. Dios calla, para que tú aprendas a confiar, no en lo que oyes, sino en lo que sabes. Paloma, ¿puedes mirar este silencio como una invitación, no como una condena? Paloma, ¿puedes aceptar que el Dios que parece distante está trabajando en lo profundo de tu ser? Recuerda esto, el silencio de Dios no es el final de la historia. Es el punto de inflexión, donde tu fe madura, donde tu alma aprende a ver sin ver, a amar sin sentir, a confiar sin garantía. Dios no se ha ido, solo está hablándote en otro idioma. Lo que Dios está haciendo en tu vida ahora, no siempre se ve con los ojos, pero se construye en lo invisible. Hay cosas que solo se entienden cuando miras hacia atrás. Pero mientras estás en medio del silencio, lo único que tienes es fe. La fe no es una emoción, es una decisión espiritual. Mucha gente confunde fe con sentir paz, gozo o certeza. Pero la fe verdadera nace cuando ya no hay emociones que acompañen. Hebreos 11:1 es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. No estás perdiendo la fe por no sentir. Al contrario, estás aprendiendo a tener una fe más pura, más profunda, más real. El cielo nunca deja de trabajar. Aunque no veas nada en la superficie, Dios nunca está quieto.
Cuando Lázaro murió, Jesús esperó 2 días antes de ir. Mientras Marta y María sufrían, parecía que Dios no actuaba. Pero Jesús no estaba inactivo. Él ya había planeado resucitarlo. Dios ve más allá del momento. Él trabaja en el tiempo perfecto. Su reloj no se adelanta ni se atrasa. Y aunque tú no lo veas, hay procesos celestiales en marcha. Tú estás orando en la tierra, y Dios está moviendo cosas en el cielo. El silencio es parte del plan de Dios para edificar tu vida. A veces quieres que Dios construya contigo una torre de respuestas rápidas. Pero Dios no construye con emociones. Él edifica con carácter. Y el carácter se forma cuando no tienes nada más que fe. Como el agricultor que siembra una semilla. No ve fruto en el primer día, ni en la primera semana. Pero confía, porque sabe que algo está pasando debajo de la tierra. Así también, tu fe es una semilla que está germinando en lo invisible. El silencio no es estéril, es fértil. Paloma, ¿estás dispuesto a confiar aunque no sientas nada? Paloma, puedes decir, Señor, no entiendo, pero sé que estás. Dios no te ha abandonado. Él te está enseñando a vivir desde una fe que no depende de lo que ves, ni de lo que sientes. Y aunque el cielo parezca callar, el cielo no está inactivo. Está trabajando para ti, en tu alma, en tu carácter, en tu eternidad. Este silencio es un proceso divino. Y si permaneces, vas a ver lo que hoy no puedes entender. Si alguna vez pensaste que el silencio de Dios era señal de su abandono, recuerda esta frase. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 46. Estas palabras no las dijo un pecador perdido. No las dijo un incrédulo en crisis. Las dijo Jesús, colgado en una cruz, en el momento más santo, más doloroso y más glorioso de la historia. Jesús sintió el silencio de Dios, y lo abrazó. En ese grito de Jesús hay algo sagrado. Él, el Hijo amado. Él, el puro. Él, el obediente. También conoció el eco frío del cielo callado. Pero lo que parecía abandono, no era abandono. Era el cumplimiento del plan eterno. Era el silencio que precede a la salvación del mundo. Era el momento donde Dios parecía más ausente y, sin embargo, estaba más presente que nunca. En el silencio del Gólgota, Dios no abandonó a Jesús, estaba redimiéndonos a todos. Si Jesús vivió el silencio, tú también puedes sobrevivirlo. Él no fue inmune al dolor de sentirse solo. Él no fue indiferente al silencio del Padre. Y sin embargo, permaneció. Terminó su obra. Se mantuvo fiel hasta el final. Porque el silencio no detuvo su propósito. Y tampoco va a detener el tuyo. Jesús gritó: ¿por qué me has abandonado? Para que tú supieras que no estás solo cuando te sientes así. El silencio que redime. A veces lo que más duele no es el dolor físico, sino el silencio de lo divino. Pero ese silencio tiene una historia mayor. En la cruz, el cielo guardó silencio. Pero el velo del templo se rasgó. En la tumba, Dios pareció ausente. Pero al tercer día, la piedra fue removida. El silencio no fue la última palabra. La resurrección sí. Paloma, Jesús no solo murió por ti. Paloma, también fue silenciado por ti. Paloma, para que tú, cuando no oigas nada, sepas que Él entiende, acompaña y sostiene. Cuando ores y no haya respuesta. Cuando llores y no sientas consuelo. Cuando busques y parezca que nadie abre la puerta. Recuerda, Jesús también estuvo ahí. Terminó en gloria. Y la tuya también lo hará. Muchos creen que el silencio de Dios es un castigo por fallar. Pero, ¿y si te dijera que es una etapa de formación para lo que viene? Dios no calla para castigarte. Dios calla para fortalecerte. El silencio como aula celestial. Piensa en un maestro durante un examen. Cuando el alumno está siendo probado, el maestro guarda silencio. No porque lo haya abandonado, sino porque ya le dio las herramientas para responder. Así también es Dios contigo. Te formó en la palabra. Te habló en temporadas pasadas. Te alimentó en momentos de gloria. Ahora, guarda silencio. Porque estás en medio de un examen espiritual. Y tú tienes más de lo que crees para resistir. El silencio revela lo que hay en el corazón. Cuando todo está bien, es fácil alabar. Pero cuando todo está oscuro, ahí es donde la fe verdadera se revela. Dios no te está ignorando. Dios está revelando tu estructura interna. ¿Tienes raíz o solo hojas? ¿Tu fe depende del clima emocional o del carácter eterno de Dios? El oro se prueba con fuego y el alma, con silencio. El silencio es como un horno. No quema para destruir, quema para purificar. Elimina lo superficial, lo pasajero, lo infantil, y deja solo lo que permanece, la fe firme, la esperanza viva, el amor maduro. Bienaventurado el hombre que soporta la prueba,
porque cuando haya resistido, recibirá la corona. Santiago 1, 12. Paloma lo que parece castigo, es preparación. Paloma lo que duele, está formando músculo espiritual. Paloma lo que sientes como abandono, es entrenamiento para el propósito. Silencio hoy, pero propósito eterno. Dios está más interesado en tu transformación eterna que en tu comodidad temporal. Y aunque no te guste, el silencio es parte de esa obra maestra. Porque cuando no puedes depender de tus emociones, cuando no puedes ver el camino, cuando no puedes sentir la mano de Dios, solo queda confiar. Y esa confianza es lo que te convertirá en inquebrantable. No estás siendo castigado, estás siendo entrenado. Y el silencio es el gimnasio del alma. Cuando Dios guarda silencio, tú no tienes que dejar de hablar, pero a veces también tienes que aprender a callar, porque el silencio no es ausencia, es un nuevo lenguaje, y en este lenguaje, Dios no siempre responde con voz, a veces responde con presencia. ¿Cómo se ora cuando no hay palabras? Hay momentos donde las lágrimas son oración, donde el suspiro es un clamor, donde quedarte quieto, con el corazón abierto, es más poderoso que 1000 frases religiosas. Delante de él guarda silencio toda la tierra. Habacuc 2, 20. Dios no siempre quiere oírte hablar. A veces solo quiere que estés presente. No para pedir, sino para percibir. El alma aprende a escuchar cuando deja de pelear. Muchos de nosotros usamos la oración como una estrategia para obtener respuestas. Pero hay una dimensión más profunda de la oración. Una que no pide. Una que escucha. Cuando no recibes lo que pediste, escucha. Cuando Dios no responde como querías, escucha. Cuando el cielo está en silencio, abre tu alma, no solo tu boca. Paloma, el silencio no es vacío. Es lleno de mensajes que no son audibles con el oído. Paloma, pero que el corazón entrenado puede discernir. La quietud también es obediencia. A veces, lo más espiritual que puedes hacer es quedarte en silencio ante Dios. No moverte. No quejarte. No manipular. Solo estar. Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Salmo 46, 10. Aprender a orar con la respiración. Inhala gracia. Exhala carga. Inhala su presencia. Exhala tu ansiedad. La oración no siempre necesita palabras. A veces solo necesita entrega. Práctica espiritual. Cada día, toma 5 minutos. No pidas. No hables. Solo siéntate con Dios. Como un niño en el regazo del Padre. Eso también es oración. Y ese tipo de oración transforma silencios en encuentros. El silencio no se llena con más palabras, se navega con más entrega. Cuando Dios guarda silencio, la escritura grita. No esperes una voz audible si estás ignorando la voz escrita. La Biblia no es un libro más. Es alimento. Es mapa. Es consuelo. Es espada. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Dios ya habló. Y sigue hablando. A veces queremos profecías nuevas. Pero Dios quiere que creas lo que ya dejó escrito. Cada vez que abras la Biblia, no solo estás leyendo historia antigua. Estás escuchando la voz de un Dios que aún está presente. ¿Qué leer cuando estás en silencio espiritual? Aquí hay algunos pasajes que resuenan cuando el alma está herida y el cielo calla. Salmo 42, ¿por qué te abates, oh alma mía? Isaías 40, 29-31, los que esperan en Jehová. Romanos 8, el Espíritu intercede por nosotros. Lamentaciones 3, 22-26, bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Juan 11, la resurrección de Lázaro, que no llegó tarde. Solo llegó en el momento exacto. Paloma, cada promesa de la palabra es un ancla cuando las emociones te sacuden. Paloma, cada versículo es una luz cuando no sabes hacia dónde ir. Paloma, cada historia bíblica es un espejo donde tu proceso encuentra sentido. Memoriza, declara, habita. No basta con leer la Biblia. Tienes que comértela. Memorizarla. Habitarla. Convertirla en parte de ti. Cuando no puedas orar, declara la palabra. Cuando no sepas qué decir, canta la palabra. Cuando no entiendas nada, sigue creyendo en lo que Dios ya dijo. Promesas que sostienen en medio del silencio. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Salmo 27, 10. No te dejaré, ni te desampararé. Hebreos 13, 5. El que comenzó en vosotros la buena obra, Filipenses 1, 6. Clama a mí, y yo te responderé. Jeremías 33, 3. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Juan 16, 33. Paloma, en la palabra está la voz que no falla. Paloma, en la palabra está la presencia que no se retira.
Paloma, en la palabra está el Dios que no se contradice. Cuando el cielo calle, abre la escritura. Porque aunque no sientas, todavía puedes confiar. La fe no es un sentimiento. Es una decisión. Es una práctica. Es una forma de vivir, incluso cuando no se siente nada. No todo lo que se siente es verdad. Y no todo lo que es verdad se siente. Dios sigue estando presente, aunque no lo sientas. Tu oración sigue siendo poderosa, aunque no sientas fuego. Tu fe sigue construyendo algo eterno, aunque te parezca seca. El justo por la fe vivirá. Romanos 1, 17. No dice, por emociones. No dice, por experiencias místicas. Dice, por fe. ¿Qué hacer cuando no sientes nada? Te levantas. Abres la Biblia. Oras con sinceridad. Y repites, cada día. La fe crece cuando es alimentada por disciplina, no solo por pasión. Paloma, tu alma no necesita que todo sea emocional. Paloma necesita consistencia espiritual. Paloma, hábitos santos que sostengan tu espíritu en medio de la sequía. Hábitos clave en tiempos secos. Oración diaria, aunque sea breve. No por obligación, sino por comunión. A veces un suspiro dirigido al cielo vale más que 1000 palabras. Lectura bíblica, aunque no entiendas todo. La palabra es semilla. Aunque no veas fruto hoy, está obrando por dentro. Escritura espiritual o diario de fe. Escribe tus oraciones, tus preguntas, tus luchas. Te sorprenderá cómo Dios responde entre líneas. Agradecimiento intencional. Cada día escribe 3 cosas por las que estás agradecido. Gratitud abre los ojos a la obra invisible de Dios. Obediencia en lo cotidiano. Aunque no sientas, sigue haciendo lo correcto. La obediencia sin emoción es una de las formas más puras de adoración. Los que siembran con lágrimas, cosecharán con regocijo. Salmo 126, 5. Y hay que seguir sembrando, incluso cuando no sientas ganas. Dios bendice al que es fiel cuando nadie aplaude. No estás siendo ignorado, estás siendo formado. La madurez espiritual no se ve en cómo adoras en fuego, sino en cómo caminas cuando todo está frío. Tiempos secos no significan que Dios se fue, solo que está enseñándote a confiar más allá del sentir. El silencio de Dios puede sentirse más ruidoso cuando estás aislado. Pero Dios nunca quiso que caminaras solo. El enemigo te quiere solo, porque sabe que en soledad, los pensamientos oscuros crecen, las dudas se multiplican, y el corazón se enfría. Pero la comunidad, la iglesia, la familia espiritual, te recuerda quién eres cuando tú lo olvidas. Mejores son 2 que 1, porque si uno cae, el otro lo levanta. Eclesiastés 4, 9, 10. La comunidad no te quita el dolor, pero te sostiene en medio de él. A veces no necesitas respuestas. Solo necesitas una voz amiga, un abrazo silencioso, una oración que nace del otro lado del desierto. Paloma, Dios habla también a través de otros. Paloma, y a veces la voz que necesitas escuchar no viene del cielo, sino de un hermano que ya pasó por tu valle. ¿Qué hacer si te sientes solo espiritualmente? Busca un mentor espiritual o líder de confianza. No para que te dé soluciones, sino para que camine contigo. Comparte tu proceso con alguien maduro en la fe. La vulnerabilidad rompe el aislamiento. Participa aunque no tengas ganas. Conectarte con tu comunidad, incluso sin sentir, es un acto de fe y humildad. Ora por otros. El dolor se transforma cuando oras por alguien más en medio del tuyo. La iglesia es un hospital, no un museo. No tienes que llegar perfecto. Solo tienes que llegar. Dios sana a través de los vínculos. A veces su consuelo vendrá en la forma de una llamada, una canción cantada juntos, una conversación sincera. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, 20. Aún en el silencio, Él está presente en medio de su pueblo. Testimonio y poder colectivo. A veces lo que tú estás viviendo hoy, otro ya lo vivió. Y su testimonio es tu esperanza. Y tu proceso, un día será esperanza para otro. La comunidad cristiana es un círculo de gracia en movimiento. Cuando no escuches a Dios, escucha a tu comunidad, porque tal vez, en su voz, esté la presencia que te falta. Hay dolores que no sanan con el tiempo, sino con verdad procesada. Y una de las verdades más profundas es esta. El silencio de Dios no era abandono. Era cirugía invisible del alma. El alma herida interpreta todo desde su herida. Cuando no procesamos el silencio, construimos teologías distorsionadas. Dios no me ama. No soy suficiente. Esto me pasa por algo que hice. Dios es como mi padre terrenal, ausente o castigador. Pero cuando el alma empieza a sanar, la narrativa cambia. El silencio procesado revela un nuevo lenguaje interno.
Ya no reaccionas desde la herida. Ya no corres desde el miedo. Ya no exiges desde la carencia. Ahora entiendes que el silencio fue un aula. Y tú, saliste graduado. Paloma, aprendiste a confiar sin pruebas. Paloma, aprendiste a esperar sin garantías. Paloma, aprendiste a amar a Dios por quien es, no por lo que da. Señales de un alma sanada. Paz en medio de la incertidumbre. Ya no necesitas saber todo para sentir seguridad. Fe que no grita, pero sostiene. No haces ruido espiritual, haces raíces. Compasión por otros que aún no han sanado. El que ha pasado por el silencio, ya no juzga al que llora. Abraza, comprende, sostiene. Certeza de que Dios está contigo, incluso en la noche. Lo sabes en lo profundo, aunque no lo veas en lo externo. Aunque ande en valle de sombra, no temeré, porque tú estás conmigo. Salmo 23, 4. Ese es el resultado de un alma que ha atravesado el silencio y ha salido abrazada por la verdad. Las heridas no sanadas se proyectan. Y muchas veces, amamos desde nuestro vacío. Y culpamos desde nuestro dolor. Cuando proyectamos nuestro dolor, vemos rechazo donde solo había silencio. Sentimos abandono donde solo había límites. Interpretamos una corrección como ataque. Pedimos a otros que nos den lo que solo Dios puede darnos. Porque sin sanidad interna, las relaciones se vuelven espejos rotos. Paloma, pero cuando has procesado el silencio de Dios, Paloma, ya no necesitas que otros te llenen. Paloma, ya no cargas tus expectativas sobre hombros humanos. Paloma, ya no exiges que te arreglen, porque sabes quién te restauró. Relacionarte desde la fe, no desde la herida. Ahora puedes escuchar sin defenderte, amar sin controlar, perdonar sin guardar resentimiento, decir no sin sentir culpa, porque la fe verdadera restaura también como te vinculas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 39. Pero, ¿cómo puedes amar bien al prójimo si tú mismo estás roto por dentro? Relaciones que sanan a raíz de una fe madura. Con Dios. Ya no lo ves como juez o verdugo, sino como padre paciente. Contigo mismo. Te dejas de castigar por el pasado. Te hablas con gracia. Te tratas como alguien en proceso, no como un fracaso. Con los demás. Ya no manipulas, no controlas, no hierves en silencio. Dialogas. Perdona. Sueltas. Con la familia. Dejas de repetir ciclos generacionales. Y empiezas a modelar una nueva forma de amar. Paloma, cuando dejas de proyectar tu dolor. Paloma, puedes empezar a reflejar el amor. El silencio te dio algo que nadie más podía darte. Un nuevo corazón. Un alma con cicatrices, pero libre. Un carácter que ama sin miedo. Una fe que edifica puentes, no muros. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5, 17. Y esa criatura nueva no solo camina con Dios, sino que ama a otros desde la sanidad. A veces, Dios guarda silencio. No porque se ha alejado, sino porque te está devolviendo a ti mismo. Nos habíamos desconectado de tanto ruido, de tanto trauma, de tanta carrera por complacer, por cumplir, por aparentar. Olvidamos quiénes éramos. Y en el ruido, nos perdimos. Dejamos de escuchar lo que sentíamos. Reprimimos lo que nos dolía. Nos desconectamos de lo que necesitábamos. Y como consecuencia, nos volvimos funcionales, pero vacíos. Religiosos, pero sin alma. Exitosos por fuera, quebrados por dentro. El silencio como espejo. Cuando Dios calla, te quedas a solas contigo mismo. Y es entonces cuando salen a la superficie. Tus heridas no tratadas. Tus miedos disfrazados de fe. Tus mentiras internas que tomaste como identidad. Conócete a ti mismo, decían los sabios. Pero Dios va más allá. Él te revela quién eres en Él. La restauración de la identidad. Cuando Dios te vuelve a conectar contigo mismo, descubres que no eres tu pasado, que no eres lo que tus padres dijeron, que no eres tu fracaso ni tu trauma, que no eres lo que sentiste en el momento más oscuro. Eres lo que Dios ve cuando te mira con amor. Te llamé por tu nombre, mío eres tú. Isaías 43, 1. No eres un accidente. Eres una obra restaurada en proceso. Paloma, y en ese proceso, empiezas a escuchar otra voz. No la voz de tu culpa, no la voz del abandono, no la voz del no vales nada, sino la voz del Padre, que te dice: aquí estás. Bienvenido de vuelta a ti mismo. Cuando sabes quién eres, ya no aceptas menos. Cuando Dios restaura tu interior, ya no te conformas con relaciones tóxicas. Te dejas aplastar por exigencias ajenas. Te pierdes para agradar a todos. Ahora puedes decir: esto no refleja lo que soy. No lo acepto, porque fui restaurado para más.
En quietud y en confianza estará vuestra fortaleza. Isaías 30, 15. El silencio fue el medio, pero la meta era tu identidad. Toda noche termina. Todo invierno tiene primavera. Y todo silencio que se atraviesa con fe produce fruto. El fruto no es instantáneo. A veces queremos ver resultados el día después de orar. Pero Dios cultiva lento, profundo, eterno. El labrador espera el precioso fruto de la tierra, teniendo paciencia. Santiago 5, 7. Así también tú. Sembraste en lágrimas. Regaste con perseverancia. Y aunque no viste nada por meses, Dios nunca dejó de obrar. Testimonios reales, cuando el silencio florece. Testimonio 1, el corazón sanado. Pasé por un tiempo donde no podía sentir a Dios. Pensé que algo en mí estaba roto. Pero hoy, después de ese silencio, ya no me relaciono con Dios como esclavo, sino como hijo. El silencio no me alejó. Me reveló quién soy. Testimonio 2, restauración en el matrimonio. Durante años, pedí que Dios cambiara a mi pareja. Pero en el silencio, Él me cambió a mí primero. Aprendí a amar sin imponer. Y hoy, mi hogar es distinto. No perfecto, pero sanado. Testimonio 3, el llamado que nació del silencio. Me sentí abandonado por Dios. Pero en ese abandono, nació el deseo de servir a otros que también se sienten solos. Ahora acompaño a personas en duelo. Y el silencio que me quebró fue la semilla de mi llamado. La fe que no se rinde, florece. Dios honra a los que esperan con esperanza. No perfecta, pero constante. No sin lágrimas, pero con determinación. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Gálatas 6, 9. Paloma, cada día de silencio no fue en vano. Paloma, cada lágrima sembró algo en lo invisible. Paloma, y ahora, el fruto empieza a mostrarse. Paz donde antes había ansiedad. Fe donde antes había duda. Amor donde solo había resentimiento. Dirección donde antes había caos. Tu historia está siendo escrita por la mano del silencio. Y el final será glorioso. Tus emociones pueden mentir. Dios no. Hay días en los que te sientes vacío. Días donde la oración no pasa del techo. No porque había pecado. No porque necesitaba castigo. Sino porque el Padre ya lo había aprobado y ahora venía la etapa del carácter. La verdadera aprobación no depende del ambiente. Jesús no necesitó sentirse amado para saber que lo era. Porque ya había oído al Padre decirlo. Y eso le bastaba. ¿Y tú? ¿Puedes caminar sin emociones, solo con la palabra que ya te fue dicha? Te he llamado por tu nombre. Eres mío. Isaías 43, 1. Paloma, no fuiste aprobado por tu buen comportamiento. Fuiste aprobado por la gracia del Padre. Y esa gracia no se retira cuando viene la noche. En el blanco el silencio no cancela tu identidad. Solo revela cuánto confías en lo que Él ya dijo de ti. Hay etapas donde parece que todo lo que soñaste murió. La visión se apagó. El ministerio quedó en pausa. El fuego de antes se convirtió en cenizas. Y entonces viene esa voz. Tu propósito murió. Pero no. Solo fue sembrado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12, 24. A veces, el propósito no florece hasta que no muere primero. Hasta que no muere tu ego, tus expectativas, tus tiempos. Hasta que el desierto hace su obra y te vacía. El desierto no es el final. Es el laboratorio de Dios. Moisés fue llamado, y luego pasó 40 años en el anonimato. David fue ungido, y después lo escondieron en cuevas. Jesús fue bautizado, y luego ayunó 40 días sin ruido divino. ¿Y tú crees que tu propósito está muerto? No. Está siendo purificado. Dios no cancela lo que diseñó. Solo espera el tiempo perfecto para manifestarlo. Y cuando ese día llega, te levantas con madurez. Te levantas con humildad. Te levantas con autoridad real, no superficial. En el blanco el propósito que pasó por el silencio vuelve más fuerte que nunca. Tal vez pensaste que este silencio te cambió para mal, que ya no eres quien eras, que lo perdiste todo, incluso a ti mismo. Pero no es así. El silencio no vino a borrarte, vino a revelarte. Dios te está mostrando que no eres tu rol en la iglesia, que no eres tu servicio, que no eres tus dones, que no eres tu fuerza emocional. Eres hijo, eres hija. Y eso no se pierde. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8, 16. En el silencio, te limpias de las etiquetas. Ya no eres el fuerte que siempre debe tener fe, la líder que no puede quebrarse,
El ejemplo que no puede llorar. Ahora eres simplemente una persona amada por Dios. Sin títulos. Sin poses. Sin máscaras. Y esa es la identidad más poderosa que puedes tener. Porque desde ahí, ya no necesitas probar nada. Ni impresionar a nadie. Ni correr más. En el blanco eres amado, aun cuando no produces nada. En el blanco eres valioso, incluso cuando estás en pausa. En el blanco eres visto, aunque no estés brillando. Paloma, Dios no te olvidó. Solo está quitando todo lo que nunca fuiste. ¿Para qué quedes tú? El que Él siempre vio. A veces, lo que más necesitábamos no era una respuesta, sino el espacio para ser cambiados. El silencio de Dios no fue un castigo. Fue un proceso de renovación. Una cirugía invisible del alma, donde nuestras estructuras mentales, nuestras ideas deformadas, nuestras dependencias emocionales, fueron desmanteladas. Romanos 12:2 nos dice, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Eso es lo que ocurrió, aunque no lo viste. Mientras llorabas, mientras dudabas, mientras decías, ¿dónde estás, Señor? Él estaba reescribiendo tu manera de pensar. Te estaba enseñando a soltar, a descansar, a confiar sin ver. El silencio forzó una pregunta, ¿en qué realmente creo? Y ahí descubriste que muchas de tus ideas no eran tuyas. Eran herencias del miedo, de la religión, del trauma. Ideas sobre Dios que no reflejaban al Padre real. Ideas sobre ti que no venían del cielo. Entonces, comenzó la renovación. Ya no piensas igual. Ahora sabes que Dios no es un genio de lámpara que aparece cuando gritas. Es un Padre que permanece cuando todo calla. Tu mente, antes atrapada en el ruido, está comenzando a disfrutar del misterio, a saborear el proceso, a confiar en el ritmo lento del reino. Ya no huyes del silencio. Lo honras. Porque ahí renaciste. En la quietud, escuchaste otra voz. No era la del miedo. No era la tuya. Era la del Espíritu. Una voz suave, firme, sin apuros. Una voz que no gritó, pero que marcó tu interior para siempre. Fue en el silencio donde aprendiste a reconocer la guía del Espíritu Santo. No como una emoción, sino como dirección. No como un golpe de adrenalina, sino como paz profunda. Isaías 30:21 dice, tus oídos oirán detrás de ti palabra que diga, este es el camino, andad por él. Esa palabra no llega en el caos. Llega en la calma. En el silencio de las redes, del celular, del juicio ajeno. En la pausa sagrada donde tu alma respira y Dios susurra. Comenzaste a vivir conducido desde lo alto. Ya no reaccionas igual. Ya no buscas afirmación en cada paso. Ya no dudas tanto. Porque sabes quién te guía. El Espíritu Santo no es una idea. Es presencia. Es compañía. Es dirección precisa, aunque a veces incomprendida. Y mientras otros siguen corriendo, tú caminas. Porque ahora sabes que caminar con el Espíritu es mejor que correr con ansiedad. En esta etapa, entiendes algo crucial, el silencio no es el fin del camino, es un nuevo comienzo. Has sido transformado. Tu mente ha sido renovada. Tu espíritu ha sido afinado a la voz de Dios. Pero ahora, el llamado es más profundo. Vuelve al silencio, pero esta vez, con fe. Ya no como quien teme el abandono, sino como quien reconoce el terreno sagrado. Muchos te verán y no entenderán lo que pasó. Pero tú sí sabes. En ese valle, en esa oscuridad, Dios no solo estuvo. Dios te formó. Y ahora, eres invitado a hacer del silencio un estilo de vida. Cierra la puerta. Apaga el ruido. Y quédate. Escucha al Espíritu. Llora si es necesario. Adora aunque no sientas. Escribe tus dudas. Graba tus promesas. Y vuelve, una y otra vez, al silencio que ya no hiere, sino que sana. Porque ahí, Dios no solo te habla, te transforma. Padre, aquí estoy. Ya no vengo con exigencias, ni con quejas disfrazadas de oraciones. Vengo con un corazón abierto, quebrantado, pero lleno de esperanza. Gracias por el silencio. Aunque dolió, ahora entiendo que fue gracia disfrazada. Gracias por las noches sin respuesta, porque ahí aprendí a escuchar sin palabras. Gracias por la fe que tembló, porque fue ahí donde echó raíces. Señor, renuevo hoy mi compromiso contigo. No porque todo esté claro, sino porque ahora sé quién eres. Me comprometo a volver al silencio no como castigo, sino como encuentro. A honrar tu presencia, incluso cuando no la siento. A recordar tus promesas, incluso cuando todo parezca contrario. Y a seguir caminando, aun si el cielo se vuelve a callar, porque ahora sé que en ese silencio, tú estás obrando. Padre, que tu paz me acompañe. No una paz emocional,
sino la paz profunda que no depende de nada externo. Aquí estoy, transformado, en silencio, pero más vivo que nunca. Amén.